Saludos cordiales y bienvenidas a este nuevo espacio de análisis y reflexión. Me gustaría empezar con una frase del escritor francés Victor Hugo que nos acompañará a lo largo de este recorrido. La justicia es la verdad en acción. En inglés, Justice is Truth in Action. Hoy vamos a explorar el relato de César Vallejo, Muro Noroeste, una creación que nos invita a observar con profundidad la deshumanización, la corrupción y la desigualdad en el sistema judicial. En este video examinaremos lo siguiente para entender mejor esta narrativa. Información biográfica concisa de César Vallejo, el argumento principal y el contexto histórico de la narración. 3 escenas del relato que representan la corrupción en el sistema judicial. Un caso actual, su problemática y su relación con el ODS 16. Una breve entrevista a un padre de familia, la presentación de una historieta y la conclusión final junto a una breve reflexión. Este análisis nos permitirá entender que la literatura no solo retrata la realidad, sino que además nos insta a interrogarla. Te invito a acompañarnos en ese trayecto y quédate hasta el final para reflexionar sobre la relevancia de una justicia que sea humana, empática y ética. Comencemos. El escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de la Sierra del Norte del Perú. Fue el menor de 11 hermanos, criado en una familia religiosa y de origen mestizo. Su infancia estuvo marcada por la vida sencilla del campo y por la unión familiar. Desde niño destacó en la escuela y para continuar sus estudios tuvo que mudarse a Huamachuco y luego a Trujillo, donde estudió en la universidad. Sin embargo, su familia pasaba por momentos difíciles y tuvo que trabajar en minas, haciendas y colegios para poder mantenerse. Esto lo hizo ver de cerca la dura vida de los trabajadores peruanos. En 1920, cuando visitó su pueblo, durante las fiestas ocurrió un disturbio en la zona y fue acusado injustamente. Pasó más de 3 meses en la cárcel, una experiencia muy dura que marcó su forma de pensar y lo hizo más sensible al dolor y a la injusticia. En 1923 viajó a Europa y se instaló en París. Allí enfrentó pobreza y problemas de salud, pero también conoció a muchos artistas y amigos que lo apoyaron. Viajó a Europa en varias ocasiones, participó en reuniones políticas y visitó ciudades como Madrid y Barcelona. Desde 1929 convivió con Georgette Philippard y el 11 de octubre de 1934 se casaron en París. Ella fue su compañera constante y lo ayudó económicamente en momentos difíciles. En sus últimos años, Vallejo apoyó la causa republicana durante la Guerra Civil Española y escribió constantemente, aun cuando su salud empeoraba. Finalmente, falleció en París el 15 de abril de 1938 a los 46 años, acompañado de Georgette. Su vida estuvo marcada por el esfuerzo, la sensibilidad humana, un fuerte compromiso con quienes sufren injusticias. César Vallejo escribió Muro Noroeste en un periodo tenso del Perú, marcado por el gobierno autoritario de Augusto Beleguía. Durante esos años, el poder se concentró y muchas libertades fueron limitadas, generando desigualdad e injusticia. En medio de esta situación, Vallejo vivió una experiencia personal muy dolorosa. En 1920 fue acusado falsamente de participar en disturbios en su pueblo natal y terminó encarcelado por varios meses. Ese encierro injusto lo marcó profundamente y lo llevó a reflexionar sobre la deshumanización que puede existir dentro de un sistema judicial. El cuento muestra a un prisionero que intenta comprender su encierro dentro de un sistema frío e indiferente. El muro que lo rodea se convierte en un símbolo de justicia que castiga sin escuchar, que no ofrece respuestas y que reduce al individuo al silencio.
El argumento también nos relata acciones simples, como mirar el muro, tener que esperar y sobre todo soportar la soledad. Pero cada uno revela cómo la corrupción y la indiferencia pueden borrar la dignidad humana. De esta manera, Vallejo denuncia un sistema que olvida al ser humano y lo deja atrapado en una injusticia que sobre todo y a pesar de todo nunca se resuelve. El encarcelamiento sin explicación. Aquí vemos que el protagonista está preso sin que nadie le diga qué ha pasado y él no tiene idea de por qué lo encerraron ni por qué supuestamente hizo, y esto es injusto porque cualquier persona debería saber la razón y de su detención y poder defenderse, pero a él no le dan ninguna explicación. La indiferencia de las autoridades. También se muestra que como los guardias no tratan con compleja frialdad. Él intenta buscar respuesta, pero ellos no le hablan, no le escuchan y actúan como si no existieran. Esta actitud demuestra otra injusticia, porque lo hacen sentir de que su situación no importa, que sus emociones no cuentan para nada. El muro como simple de opresión. Otra escena importante es cómo el protagonista se queda mirando el muro que tiene frente a él. Y ese muro representa todo lo que está viviendo: el encierro, la soledad y la falta de libertad. Para él, ese muro es como un recordatorio de que nadie ayuda y de que nadie está atrapado en una situación injusta. Muchas gracias. El Poder Judicial del Perú advirtió que más de 100 procesos por corrupción y crimen organizado podrían retrasarse por la Ley 32.130, que permite a los acusados presentar impugnaciones, es decir, solicitudes para revisar decisiones judiciales antes de que empiece el juicio oral. Aunque esto parece un derecho para los procesados, en la práctica genera un paso adicional que retrasa el inicio de los juicios y aumenta la carga de trabajo a un sistema que ya está completamente saturado, provocando demoras significativas en la resolución de casos. Estos retrasos dificultan la lucha contra la corrupción y las redes criminales, porque las pruebas pueden perder cierta vigencia, los casos quedar estancados y los responsables evadir sanciones, fortaleciendo la impunidad. Esta situación está muy relacionada con la ODS 16, ODS que busca garantizar instituciones sólidas y acceso a la justicia real. Cuando los procesos judiciales se retrasan, se debilita la capacidad del Estado para sancionar la corrupción y proteger a la ciudadanía, generando cierta desconfianza y sensación de vulnerabilidad frente a la justicia. La noticia evidencia que el sistema judicial peruano funciona de manera mucho más lenta y vulnerable de lo necesario, mostrando la brecha existente entre los objetivos de la ODS 16 y la realidad institucional detrás. Hoy entrevistaré a un familiar, Akiro Bazán, sobre la problemática de la corrupción en el sistema judicial. Ahora daremos inicio a la entrevista. ¿Cómo afecta que algunas personas tengan contactos o amistades dentro del sistema judicial y por qué esto afecta más a quienes no tienen estos contactos o tienen menos recursos? Bueno, yo creo que las amistades entre funcionarios pueden hacer que algunos casos se resuelvan de manera injusta, ya que estos, al hacerse favores entre ellos, se podría generar un tipo de injusticia, ya que las personas de bajos recursos, al no tener contactos ni el poder adquisitivo suficiente para poder contratar a un buen abogado, podría hacer que las decisiones sean más duras e injustas ante ellos. Ok, y bueno, siguiendo, ¿cómo afecta la corrupción judicial a la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia?
Bueno, yo como ciudadano creo que me generaría una desconfianza ante estos funcionarios, ya que al ver los diferentes casos que hay, que se dejan llevar por el dinero o por hacerse favores entre ellos, pierden su credibilidad y la confianza que uno les tiene. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué tipo de sanciones más estrictas podrían aplicarse para desalentar la corrupción entre funcionarios judiciales? Bueno, yo creo que algunas medidas que se podrían tomar sería suspensiones más largas, o que se les retire definitivamente de su cargo. Ya si es muy concurrente o es muy fuerte el caso que hicieron, que se lleve a la cárcel, ya que si no hay medidas que opongan un castigo y que tengan miedo a esto, van a seguir repitiéndolo y no van a tener ningún miedo. Sí, bueno, con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias, Ciro, por tu tiempo y por compartirnos tu opinión. Tras examinar esta obra y las realidades que muestra, se desprende un mensaje evidente. Los más vulnerables son quienes más sufren cuando la justicia pierde su humanidad. Muro Noroeste nos sirve como recordatorio de cómo la indiferencia posee el potencial de integrarse al sistema y de cómo el sufrimiento ajeno puede llegar a ser algo normal cuando ya no hay nadie que lo observe. Este relato nos motiva a pensar acerca de lo fundamental. La justicia no se limita a los castigos, a los documentos o a los sellos, sino que inicia cuando somos capaces de percibir al otro como una persona humana. Hoy más que nunca, en la realidad que vivimos, requerimos instituciones que nos escuchen, que nos acompañen y nos entiendan, ya que una sociedad no se define por su fuerza, sino por cómo trata a aquellos que no tienen voz. Espero que este análisis nos impulse a no aceptar la indiferencia como algo normal, a no permanecer en silencio frente a la injusticia y tener presente que la dignidad de cada ser humano es el punto de partida para edificar un mundo más equitativo. Gracias por acompañarnos en este recorrido.